En la línea y estábamos en comunicación con la IATA. Paula Bernal es la representante de la IATA en Colombia, que es la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. El loguito que vemos o que veíamos antiguamente cuando nos imprimían los pasajes. Esa es la IATA. Y la IATA presentó un estudio que hizo en asociación con otras empresas para darle recomendaciones al gobierno nacional de cómo puede crecer la capacidad del aeropuerto El Dorado, el aeropuerto de Bogotá, en un 47%, según los resultados de esta investigación. Doctora Paula Bernal, bienvenida, gracias por atendernos. Camila, buenos días, muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a todos los oyentes. ¿Por qué decidieron ustedes hacer este estudio? Es decir, ¿qué los llevó a decir, oiga, tenemos que hacer un estudio sobre cómo mejorar el aeropuerto El Dorado? Camila, el aeropuerto El Dorado es un activo estratégico no solo en Colombia, sino en toda la región. Y nuestro propósito con este estudio es poder darle a los usuarios de ese aeropuerto el mejor servicio posible. Cuando uno observa el crecimiento que ha tenido el aeropuerto en términos de volumen de pasajeros, volumen de carga y su relevancia no solo en el país, sino en la región, encuentra que es muy importante hacer que este aeropuerto pueda continuar siendo competitivo, pueda seguir creciendo al nivel que está creciendo sus operaciones, pero que ese crecimiento sea en términos sostenibles. O sea, que el crecimiento no comprometa la experiencia del usuario, sino al revés, que nuestros usuarios puedan tener siempre una buena experiencia de viaje, más y mejores opciones de vuelo y mejor servicio en el aeropuerto. Doctora Bernal, antes de hacer la pregunta que tengo, quería hacer una precisión sobre las cifras, porque los titulares que están en todos los medios es El Dorado podría incrementar 47%, y eso es en términos de operaciones por hora, que entiendo los datos son de 2019, que eran de 49 y se podría subir a 100, pero entiendo que El Dorado ahorita ya va a operar con 70 operaciones por hora, entonces el incremento a día de hoy, no sé, así a vuelo de pájaro sería el 30% o ¿cómo sería? Para precisar la cifra. Sí, Sebastián, este es un estudio que empezó ya hace un tiempo y lo que hizo el estudio, que en realidad es un estudio técnico que parte de observación, de revisión de manuales, etcétera, lo que hizo el estudio fue tomar como referente el año 2019, año prepandemia, para tratar de buscar las condiciones más estables, y con base en esa observación que se hizo del año 2019, se hizo una proyección de cuál podría ser la capacidad actual y cómo podría mejorarse. Cuando se hizo esa proyección se encontró que podría estar actualmente en 68 operaciones. Sin embargo, la Autoridad Aeronáutica, la Aeronáutica Civil, hizo la declaratoria de capacidad para esta temporada en 74 operaciones. Entonces, ese incremento de 47% es si se toma con respecto al número de 68 operaciones, pero en todo caso la importancia de este estudio es que encontramos que si se aplican esas mejoras, que son 23 medidas que se especifican en el estudio, en un rango de tiempo de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, podría llegar al aeropuerto a tener hasta 100 operaciones de despegue y aterrizaje por hora. Ah, bueno, listo, queda clara la cifra. Y por ejemplo, no voy a leer todas las recomendaciones, son 23, pero para un poco contar al oyente, se entiende que los procesos de check-in sean más rápidos, que el tema de salir y entrar de la pista sea todo más ágil. Este tipo de recomendaciones ya las aplican los principales aeropuertos del mundo, es decir, Bogotá está como lejos de lo que hoy en día se hace, o esto sería un avance de cosas que no son muy comunes en el mundo de la aviación. Hay muchas de las recomendaciones se basan en prácticas internacionales, en mejores prácticas que se han detectado en la aviación. Varios de los procedimientos que nosotros estamos recomendando implementar ya se encuentran de alguna manera en proceso de implementación en Colombia. Por ejemplo, una de las recomendaciones de mediano plazo que hace el estudio es hacer la implementación de algunos softwares o herramientas tecnológicas con las que ya afortunadamente tanto las autoridades colombianas como el aeropuerto El Dorado cuentan. Entonces es un tema de ponerlas en práctica para hacer más eficientes los despegues, los aterrizajes y el manejo de la operación. También hay algunas de las recomendaciones que encuentra el estudio en términos de procesos migratorios, de las cuales ya hay unas que se están implementando. El proceso de Biomic para salida de extranjeros, por ejemplo, ya las autoridades lo han implementado, pero todavía encontramos algunas oportunidades de mejora que seguramente si se hiciera este análisis en muchos otros aeropuertos siempre podríamos encontrar oportunidades de mejora, y un poco lo importante
importante acá resaltar que este aeropuerto ha tenido un crecimiento muy importante en términos de volúmenes en los últimos tiempos. Este estudio reunió no solo a las principales aerolíneas, al operador del aeropuerto, sino también a las autoridades. Entonces, esta es la primera vez que como sector nos unimos todos para encontrar cuáles son esas oportunidades de mejora, tratar de programar su implementación de manera que los usuarios tengan la mejor experiencia. Gerente Bernal, hay recomendaciones, o prácticamente todas las recomendaciones son basadas en lo que ya hay, es decir, la capacidad instalada con lo que se cuenta. Y la pregunta es, si ya se tiene, ¿por qué no se había hecho antes? Esto es una cuestión de falta de permisos, de mala administración, de no tener un espacio, de no haber, digamos, tenido este espacio de compartir ideas. ¿Por qué no se había hecho antes? Digamos, de las 23 medidas hay algunas que dependen, por ejemplo, de las aerolíneas, como los procesos de check-in, los procesos, digamos, de facturación en los counters. Hay algunas medidas que dependen de utilizar softwares, algunas medidas dependen del operador. Un poco el valor agregado de este estudio es precisamente tratar de mirar lo que hay hoy y optimizarlo. Sin embargo, también hay otras medidas que requerirían un desarrollo adicional. Una de las medidas de mejora que se detectan en el largo plazo, por ejemplo, es la construcción de una tercera pista del aeropuerto, que esto obviamente podría incrementar el número de operaciones por hora. Entonces, por eso nosotros hemos tratado de clasificarlas en medio, corto y largo plazo. Hay unas que tienen una implementación más sencilla, que podrían empezar a hacerse pronto, y la virtud de este trabajo colaborativo es que estamos todos sentados revisándolo y probablemente todos comprometidos con hacerlo, pero hay otras que requieren más tiempo y más complejidad en su implementación. Doctora Bernal, yo entiendo perfectamente la naturaleza pues de su puesto y que a usted le queda muy complicado tomar partido por alguna aerolínea, pero le tengo que hacer esta pregunta porque precisamente este estudio es sobre ampliar la capacidad del Dorado, de los turnos de salida, que usted sabe bien que es un tema de discusión y de debate y de molestia en el sector. Las aerolíneas están muy molestas con la asignación de slots que concentra Avianca de una manera muy importante. Incluso ayer Avianca hizo su relanzamiento de marca que comprende una inversión muy grande y muchos slots, etcétera, etcétera. Si se hace una ampliación de la capacidad del Dorado, se tendría la misma repartición de slots, es decir, si hay 50 slots más, Avianca tendría muchos más, o este estudio también tiene recomendaciones de hacer un cambio en la reasignación pues de estos turnos de entrada y de salida. Los turnos, digamos, los slots o los turnos de despegues y aterrizajes, digamos, responden a unos principios internacionalmente conocidos para los aeropuertos que son congestionados y que por lo tanto requieren este tipo de programación. En este estudio no estamos hablando de esa forma de repartir los slots, esos son principios internacionales que ya están establecidos y que contemplan diferentes reglas. Acá estamos hablando de cuántas operaciones se hacen por hora. Evidentemente, si hay más operaciones por hora, pero esto va acompañado de unas mejoras que garanticen el mejor servicio, pues el beneficio va a ser para todos, pero sobre todo va a ser para los usuarios. Van a poder tener más opciones, digamos, en número y en calidad, mejores opciones de viajes, menos reprogramaciones de vuelos, menos demoras en los vuelos, y un poco este es el sentido de este estudio, que el crecimiento de operaciones pueda ir acompasado con el crecimiento del volumen de la... Pero ¿considera usted que se debe abrir esa discusión de cómo asignarse esos turnos de salida, o usted cierra definitivamente que en Colombia se dé esa discusión y solamente apelarse a los tratados internacionales y etcétera, etcétera? Estas son unas normas que contemplan muchos diferentes enfoques de cómo hacer esas reparticiones. Obviamente hay unas discusiones, nosotros las conocemos y las acompañamos de alguna manera. Sin embargo, los principios internacionales que establecen cómo hacer esa repartición contemplan en su seno, digamos, en el seno de esos principios están contempladas diferentes circunstancias, nuevos entrantes, las salidas, como ha ocurrido, digamos, en Colombia en los últimos meses, salidas de aerolíneas, etcétera. Nosotros confiamos en que en esos principios están las respuestas a las coyunturas y a las circunstancias, pero repito, este estudio, más allá de cómo se hace la repartición, lo que está tratando de decir es, hay una oportunidad de tener más operaciones por hora, pero de hacerlo de una manera que esas operaciones por hora sean sostenibles y que le brinden
que el aeropuerto pueda seguirle brindando el mejor servicio a sus usuarios. A ustedes ya les respondieron sobre el estudio. Nosotros llamamos directamente a la Aeronáutica Civil para tener una respuesta sobre esto que ustedes han planteado y que se ha publicado en diferentes medios de comunicación, y pues no fue posible tener una respuesta. Por eso le pregunto si ya tuvieron algún tipo de comunicación de parte del Gobierno Nacional y de los responsables de ejecutar o no estas propuestas que ustedes hacen. La aeronáutica ha participado en la elaboración de este estudio. Una de las ventajas de este estudio es que tanto el Ministerio como la Agencia Nacional de Infraestructura y la Aeronáutica han acompañado la elaboración de este estudio, y nosotros entendemos que obviamente ellos están, digamos, en el proceso que es de su competencia y de su discrecionalidad de hacer la revisión de estas recomendaciones, y confiamos en que vamos a poder entre todos trabajar en su implementación de la manera pues más rápida y más eficiente posible para que los usuarios noten en el aeropuerto, digamos, el mejor servicio posible. Eso quiere decir que si ellos trabajaron con ustedes en el estudio, doctora Bernal, agradeciéndole el tiempo, quiere decir que algunas de las recomendaciones podrían empezarlas a implementar ya, y para diciembre ya tener algunas de esas recomendaciones funcionando en el aeropuerto El Dorado para que no vayamos a tener pues un caos en temporada alta. Hay algunas de las recomendaciones que de hecho ya se están aplicando, no por el estudio, sino incluso de manera independiente. Como les mencionaba, por ejemplo, el estudio, una de las cosas que dice es tener la mayor profundización de procesos automáticos en los procesos migratorios. Afortunadamente, las autoridades colombianas ya implementaron, por ejemplo, el proceso de biomic o reconocimiento facial para salidas de extranjeros. Lo que hace el estudio es que pone 3 escenarios de tiempo. Las recomendaciones de corto plazo, nosotros estimamos en el estudio que pueden empezarse a aplicar entre 4 y 11 meses, las de mediano plazo entre 4 y 15 meses y las de largo plazo entre 4 y 30 meses. Entonces, efectivamente, confiamos en que algunas de estas recomendaciones vayan a poderse aplicar en ese, pues arrancando desde los 4 meses y en ese periodo de tiempo. Pues doctora Bernal, presidente general de IATA en Colombia, mil gracias por estar con nosotros y por hablarnos sobre este estudio y esta publicación que hacen de cómo se puede mejorar el funcionamiento del aeropuerto El Dorado en Bogotá. Muchas gracias a ustedes, Camila, y un saludo a todos los oyentes.